Buenas tardes a todos. Cuando hacía referencia a enormes nombres, creo que te referías a la cantidad de letras de Guillermo. Nadie acá puede tener más letras que yo, salvo que se llame Constantino. ¿Hay algún nombre que tiene más de 9 letras? ¿Nunca lo calcularon? Eso es bueno. Bien, tengo que empezar con una confesión que en parte invalida algunos consejos que quisiera darles. Todo lo que yo hago y todo lo que hacen mis empresas no existían cuando yo estaba sentado ahí cuando era estudiante. No existían. No es que eran una especie de edificio en construcción. No existía ni el concepto, ni la idea, ni los profesores, ni las materias. Con lo cual, probablemente exista la chance de que algunas cosas de las cuales ustedes van a vivir, o van a ser conocidos, o se van a realizar, no existan hoy. Lo cual es una disyuntiva que antes no era común en las carreras universitarias. Generalmente el estudiante sabe qué es lo que va a hacer, o por lo menos tiene una idea básica de dónde está entrando y qué tipo de vocación puede tener. Yo no la tuve. Para mí, yo estudié informática, fui analista de sistemas, todo lo que yo estudié no existe más, todos los lenguajes que aprendí no se utilizan más, me cuesta reconocerme como un informático precisamente por eso. Entonces, quisiera hacer foco en algunas cosas. Antes de usar estos 9 minutos que quedan, tengo que sacarme de la cabeza la charla que tuve recién en la cantina. Me encontré con el hermano de un amigo y me preguntó, ¿es serio estudiar sobre redes sociales, sobre contenidos digitales? ¿Venís a convencerme, a proponerme eso? ¿Que tiene valor ese estudio? Yo sentía que disfrazaba de pregunta una conclusión ya preestablecida por él. Y quiero hacer 2 señalizaciones. La primera sobre el estudio general. Empieza a haber masivamente un discurso que busca apoyar la idea de que estudiar, ser un profesional, no tiene tanto valor, no es tan meritorio. Es un discurso que viene de otras áreas, obviamente no de la académica, pero que está bueno que advertirlo que existe. Hay un discurso político, hay un discurso social que busca menoscabar el esfuerzo que implica un estudio. Tienen que huir de esa idea por falsa, eso es una mentira absoluta. Manejen ese concepto de una forma militante, porque él me decía, bueno, yo tengo mucha calle, la Universidad de la Calle. La Universidad de la Calle está bien si uno quiere recibirse de callejero. Es la única forma que sirve ese tipo de encare. El otro aspecto que me decía es, ¿pero a vos te gusta estudiar? ¿A vos te gustó estudiar? No, a mí no. Sinceramente a mí no. A mí lo que me fascina es el conocimiento. Me gustó siempre aprender y saber. El estudio es un medio y una herramienta para llegar a ese conocimiento, pero lo que amé siempre, y estoy seguro que ustedes también, es el conocimiento. Es tal vez la mejor droga que existe para el cerebro. No hay resaca posterior, alimenta de una forma única y probablemente tengan que tener eso como leitmotiv en su carrera. Me traje una ayuda de memoria para no pasarme estos 7 minutos que me quedan, que tiene que ver con los 3 ítems que pienso hablar con ustedes. Uno es sobre la vocación para redes digitales es compleja. Otro tiene que ver con la industria en sí, les quiero contar algunos tips. Y después, lo último, las entrevistas laborales para cuando vayan a trabajar con alguien. La vocación de lo digital no existe. No se levantó nadie ni se fue nadie. Es raro. A ver, mis amigos que son médicos, los que lo tuvieron de temprana la vocación, por lo menos ya conocían qué entorno tenían. Sabían por dónde podía ir. Si uno se lastimaba a los 12 o a los 13 años, uno de ellos estaba pronto para empezar a aplicar lo que a él le fascinaba. Pero ninguno de nosotros a los 13 años puede estar soñando con influir en una red social para la recordación de una marca o una campaña exitosa. No existe como vocación en la temprana edad. Tampoco existe como una vocación que venga familiar. Unos amigos míos son abogados porque su padre tiene un buffet y fue uno de los mejores abogados. Pero no existe como concepto, nadie de ustedes tiene un abuelo community manager, ¿verdad? Entonces tampoco podemos, los que estamos en la industria digital, nutrirnos desde allí. Es un descubrimiento que viene posterior a algunas decisiones que tienen que ver con lo que van a hacer ustedes, el estudio y lo laboral. Lo digital sigue siendo
algo indefinido que nos cuesta mucho transmitir. Hablemos ahora de la industria, porque me deben quedar 5 minutos. Nadie sabe, está bueno, entonces empecemos de cero. La industria digital es un universo nuevo. Está caliente en formación. Todavía no se enfrió, todavía no se solidificó. No existe con una trazabilidad que nos permita a nosotros ver un comportamiento. Como cualquier universo recién creado, está en expansión y no en una línea recta. No hay una vía férrea que me permita suponer para dónde van las cosas. Las cosas se expanden para todas las direcciones en diferentes velocidades. Con lo cual, describirla y hablar de la industria digital es temeroso. Uno está hablando un segundo después del Big Bang. Ese universo del Big Bang no tiene nada que ver con el universo actual. Así como el universo digital de hoy no va a tener nada que ver con el universo de los próximos 10 o 15 años. A mí me gusta razonarlo así, porque ante ese desafío, este hombre viene y me dice que no es vocacional, que no se sabe mucho, que no puedo ir para atrás. ¿Cómo ordenarnos para entender qué pasa en la industria digital? A mí me gusta manejar las leyes que la rigen. Así como el universo físico está regido por determinadas leyes, lo mismo el universo cuántico, el universo digital tiene sus propias leyes. En realidad no son leyes inmutables, son principios que empiezan a entrelazarse y a mutar. Lo que hoy es una realidad en el mundo digital no es seguro dentro de 5 o 6 años. Las redes sociales de mayor crecimiento este último año no existían hace 3. Hay ciertos estancamientos de las redes que son las más populares. Estamos perdiendo como si fuéramos dueños de Facebook. Facebook está perdiendo cantidades de usuarios preadolescentes y adolescentes que están corriendo para Snapchat, para Instagram, se están yendo de lo que consideramos que era el núcleo central de este universo. Entonces, como definición y como consejo para cuando quieran embarcar en definir en qué lugar de ese universo digital voy a operar o me voy a perfeccionar o de lo cual voy a trabajar, entiendan primero el ecosistema. No es fácil, tampoco es difícil. Hay una gran diferencia entre que ustedes se hagan una idea y sepan para dónde sopla el viento. El viento es inmodificable, no van a tener control sobre eso, pero sí tienen que saber para dónde sopla, para saber cuándo hay que arriar las velas y cuándo desplegarlas. Ese ecosistema digital les cuesta construir interlocutores válidos. Es difícil que haya, como en el mundo de la publicidad, el mundo del periodismo, el mundo del cine, referentes únicos. Porque a veces confundimos mucho. ¿Cuáles son nuestros referentes en el mundo digital? Los empresarios exitosos. Steve Jobs, Mark. Pero no son tipos que hayan sembrado una doctrina que va a sobrevivir a ellos en algunos aspectos. Antes que Facebook había muchas redes sociales. Antes que algunos teléfonos, obviamente el iPhone fue revolucionario, pero antes que muchos aportes de Steve Jobs al mundo digital existían cosas bastante parecidas. Antes que Twitter había 20 redes similares o iguales. Antes que Angry Bird se hicieron 10 juegos iguales. Vamos al tema final de lo laboral y la entrevista y qué es lo que se espera. El mundo digital está gobernado a nivel de gobierno, el gobierno de Internet, la famosa corporación, por algunos players. Pero probablemente el vínculo de ustedes con el mundo digital, desde el punto de vista del estudio o laboral, probablemente no sea a través de una corporación, probablemente sea más a través de una pequeña y mediana empresa. Denominamos pymes a empresas que son de menos de 100 o de 50 personas. Y la experiencia de interactuar y de buscar emplearse en una u otra es totalmente diferente. En la corporación, probablemente ustedes terminen dialogando con su final empleador después de un proceso que está establecido y que ustedes pueden conocer. Pasan por numerosos criterios, reuniones con recursos humanos, psicólogos que le piden que hagan un dibujo y la interpretación de ese dibujo dirá si ustedes tienen una personalidad X o Y. Cuando dibujen la casita no le pongan en el humo al fuego, hagan algunas cosas que van a ser bien recibidas.
Y después está el mundo de la pyme. Cuando se vayan a enfrentar con un director de arte o con un ejecutivo o con un empresario, la relación es mucho más humana, es persona a persona. Y probablemente, en el caso de mis empresas, el que contrata soy yo, más del 50% de las preguntas que se le hagan tienen que ver más con lo humano y con lo personal que con el conocimiento que traigan. ¿Sí? De todas formas, esta aseveración no los puede llevar a decir, genial, entonces no tengo que aprender nada porque este tipo me va a preguntar qué serie miro y a quién admiro. No va por ahí. Es como dijo Álvaro, en nuestra industria ser un profesional y haber estudiado es casi condición necesaria, pero no suficiente para poder rápidamente integrarse laboralmente. Al final, la conclusión. Las redes sociales son artificiales. Están construidas por el hombre, pero no dejan de ser una especie de escenario, de ecosistema regulatorio, un gran diagrama construido por el hombre. Los contenidos son humanos. Ustedes, los que están en esta generación, los veinteañeros por lo menos, son muy privilegiados. Porque están probablemente, como dijo Álvaro y como van a decir los otros, en uno de los mejores momentos de nuestra civilización. Tienen más poder ustedes que el rey de Inglaterra hace 100 años. Más información, más posibilidades. Potencialmente ustedes son mejores que todas las generaciones anteriores. Ahora bien, hay una resistencia de quienes nacimos en el mundo analógico a entender las reglas de juego de lo digital y permanentemente se van a encontrar con mensajes que busquen realizarlos personalmente. Como a veces encuentro en Facebook de algunos amigos ese mensaje de busca un trabajo que ames y no tendrás que trabajar en ningún momento de tu vida. Chicos, está buenísimo como post de Facebook, no funciona en la puerta para atrás. El 95% de los trabajos no cumplen esa regla. Y antes que odien a jefes futuros, antes que tengan unos problemas de relacionamiento, manejen eso. Los que están en los 20 y pico podrán programar sus próximos 10 años en la industria laboral, llevados por la motivación que quieran. La mía fue pagarme mis propios costos. No fue vocacional, no fue nada. Yo quería tener mi propio ingreso. Entonces, el final que quería decir es, si el contenido es humano, ustedes tienen que entender ese universo digital para interactuar de dos formas. Uno, analizándolo y estudiándolo, haciendo una carrera, formándose, teniendo las herramientas y el conocimiento. Y el otro es vivenciándolo y operando sobre él. Además de estudiarlo, tienen que operar sobre él. Como conclusión final, vuelquen a estas redes sociales, a todo lo digital, la mayor cantidad y dosis de humanismo que puedan. Porque como la formación tiende a explicarles todas las reglas de juego de ese mundo artificial, pudieran a veces faltarnos el sabor del humano. Espero que con la base del estudio en esta universidad y con su approach personal lleguen a buen puerto. Gracias.